Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos algo sumamente importante para nuestro país y esto que tiene que ver con la transición de la jornada laboral en México. Y pues un tema interesantísimo donde pasaremos por la historia, también por los acompañamientos y las participaciones tanto de gobiernos como de propios empresarios. Y bien, antes que eso tenemos varios temas importantes que comentar. Y uno de ellos es que el INE tendrá 3 nuevos consejeros. Sí, en los días pasados prácticamente se hace una tercia, ¿verdad?, en donde los nuevos consejeros del INE van a estar precisamente participando, ¿verdad? Y esos 3 consejeros electorales pues pasaron a ser aprobados luego de que pasara por la Cámara de Diputados y pues este importante tema va a ser encabezado por Arturo Manuel Chávez López, Frida Denise Gómez Puga y Blanca Yazara Cruz. Y pues estas aprobaciones que se dieron fueron prácticamente 334 votos a favor contra 127 en contra en la Cámara Baja. Ese es un tema importante para que precisamente pues los temas del importante Instituto Nacional Electoral pues tengan un contrapeso. Pero en esto pues se hace bajo un ambiente de tensión, puesto que la oposición hace manifestaciones significativas en donde anuncia desequilibrios. Y estos desequilibrios precisamente van con la postura o la postulación de los 3 candidatos, en donde hubo anteriormente varios candidatos propuestos con experiencia y con imparcialidad política, y pues hoy se aprueban 3 precisamente por esa mayoría que tienen Morena, el PT y también el Partido Verde Ecologista en el Congreso en lo que es la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Y pues esto es un tema importante que fomenta la meditación de los equilibrios en nuestro país para que precisamente podamos tener el equilibrio en las diferentes propuestas políticas, ¿verdad?, para nuestro país. Este es un tema importante en donde se ve claramente la tendencia, en donde el oficialismo está teniendo una gran participación en este importante instituto que pues es el instituto o la institución que debiera tener la mayor imparcialidad en nuestro país para precisamente asegurar esa alternancia política y que todas las ideologías y pensamientos en nuestro país tengan de igual participación y equilibrio, ¿verdad?, con su afinidad. Y también pues tenemos ahí un tema importante en donde precisamente esos contrapesos cada vez más se van reduciendo en nuestro país. Tema importante de participación ciudadana y también de gran conciencia. Por otra parte, también tenemos un operativo que hubo en el estado de Chihuahua, precisamente en donde se hace evidente la falta de coordinación de los diferentes niveles de gobierno. Y esto precisamente en donde la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, anuncia la creación inmediata de una unidad especializada para investigar la presencia de elementos extranjeros en nuestro país. Esto bajo el accidente en donde un accidente que precisamente tienen en el estado de Chihuahua, en donde fallecen 4 personas, 2 de ellos pertenecientes a la CIA, a esta institución norteamericana que precisamente se dedica a labores de inteligencia, ¿verdad?, en Estados Unidos, pero también hoy por hoy en nuestro país. Un tema importante en donde precisamente estos temas de seguridad pública han generado gran efervescencia, en donde pues se vio la participación
del gobierno de Chihuahua, pero también hubo un llamado de atención de parte de la presidenta Sheinbaum con respecto a este importante tema de la soberanía. Y pues hace una declaración importante la presidenta Sheinbaum en donde recalcó que las operaciones conjuntas en territorio nacional están prohibidas por la Constitución mexicana. Y pues un tema que habrá que afinar, en donde precisamente hacen también el Senado de la República, hace una invitación a la gobernadora del estado de Chihuahua a pues comentar este tema importante de esta supuesta intervención de ciudadanos estadounidenses en nuestro país. Un tema que pues probablemente se haya confundido entre lo que es el apoyo, la asesoría y también las labores de inteligencia con labores de acción. Y pues un tema fino que habrá que tener una responsabilidad por parte del gobierno de Chihuahua, pero también en un ambiente en donde para unos se aplica la ley, para otros no. Todo depende si tienes afinidad política con precisamente el partido en el poder. Y pues en esta acción que va sobre la seguridad, sobre esta gran desesperación que tenemos en nuestro país para precisamente lograr esa seguridad que en donde el crimen organizado ha avanzado tremendamente a esferas antes inimaginables. Y bien, otro de los temas importantes, ahí quiero pasar en este tema una declaración que hace el senador Colosio al respecto. Corre video. Gobernadora de Chihuahua, el fiscal general de ese estado no le rinden cuentas a este Senado, le rinden cuentas al Congreso del estado de Chihuahua, le rinden cuentas a la ciudadanía del estado de Chihuahua y a las instancias de supervisión y de control que la ley local y federal establecen para tal efecto. Esa es la estructura del federalismo mexicano, de la soberanía de cada entidad. Si lo que se busca es supervisar la política exterior en relación con la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional, entonces la comparecencia que procede es la del Ejecutivo Federal. La Secretaría de las Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Consejo de Seguridad Nacional, esas son las instancias responsables, no la gobernadora de Chihuahua, por Dios. Citar a una autoridad local con base en una facultad que la Constitución reserva para fiscalizar al Ejecutivo Federal es simplemente citar a la persona equivocada con el fundamento equivocado, además de sentar un precedente terrible para nuestra política nacional. Las investigaciones están en curso, es prematura, es irresponsable, es jurídica y políticamente irresponsable concluir que estamos ante una violación a la soberanía nacional cuando los propios hechos aún no han sido esclarecidos. Y pretender solventar esa violación a la soberanía nacional violentando la soberanía estatal es, por decirlo menos, incongruente. Perdón, pero qué forma tan pasivo-agresiva de disfrazar o matizar un citatorio a una gobernadora argumentando que es una respetuosa invitación a una reunión de trabajo. Eso no se hace mediante un punto de acuerdo pasado por la Comisión de Puntos Constitucionales y posteriormente en el Pleno. Bastaba con levantar el teléfono y hacer la llamada para invitar a la gobernadora a la reunión de trabajo. El federalismo mexicano no se defiende vulnerándolo, menos cuando se hace desde la Casa del Federalismo. Es cuanto, presidente. Excelente declaración del senador Colosio en este importante tema que tiene que ver con la soberanía de los estados, pero sobre todo en esta aclaración y esta precisión que hace sobre las responsabilidades. Y pues aquella frase que hace el Benemérito de las Américas, en donde para mis amigos la justicia y su gracia, pero para mis enemigos la justicia y la ley a secas. Y este propio beneficio que están teniendo los políticos del propio partido en el poder está generando pues una gran separación, ¿verdad?, entre los mexicanos, pero sobre todo en temas de seguridad pública, en donde el crimen organizado ha avanzado a esferas, como decíamos anteriormente, inimaginables. Y bien, no solamente dicho por los mexicanos, sino también dicho y confirmado por países vecinos. Y bien, otro de los temas importantes que tenemos para el día de hoy es esta infografía que nos comparte el INEGI, esta importante infografía que tiene que ver con los niños y las niñas en este próximo Día del Niño, ¿verdad? En donde pasamos esta imagen, en donde vemos que en Baja California, en este 2025, tuvimos 967,000 niños y niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Tema importante para Baja California. Pero también
lo que sería la diferenciación de género, que ahí precisamente niñas 48.1, niños 51.9. Esto quiere decir, hoy por hoy en Baja California hay más niños que niñas. Y también en esta siguiente gráfica, en donde vemos el tema de la accesibilidad al Internet y a la inteligencia artificial. Y ahí vemos que el 91.8%, o sea, el 92% de los jóvenes o de los niños hasta 17 años tienen acceso a Internet en nuestro estado. Pero también vemos que el 65.2% cuenta con acceso a teléfonos inteligentes. Este tema es de gran relevancia, en donde precisamente vemos que el cuidado que se tiene hacia los jóvenes y sobre todo la información que tienen con respecto a el acceso a información, pues hay que tener mucho cuidado. Este impacto tiene que ver precisamente con la inteligencia artificial y también tiene que ver con temas de acompañamiento de los adultos, sobre todo en este siglo XXI, ¿verdad? Este tercer década del siglo XXI, en donde esta información tiene que tener mucho cuidado para precisamente lograr ese cuidado hacia los jóvenes. Otro de los temas importantes que tenemos para ustedes es que hay un sector de la población que defiende que el secretario Ebrard se mantenga en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Y ahí vemos esta imagen en donde está precisamente el representante comercial de Estados Unidos, ¿verdad?, para lo que es las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, con Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Y pues esta es una imagen muy representativa que ya hemos comentado anteriormente, ¿verdad?, en esta invitación que hace la presidenta de México precisamente a participar, ¿verdad?, en estas prenegociaciones para el TEMEC. Esta negociación pues tiene que ver con este importante tratado en donde México y sus exportaciones dependen de un 80% de ellas. Tema de vital importancia en nuestro país, pero sobre todo el que esas negociaciones se hagan adecuadamente. En un ambiente en donde en México hemos perdido los equilibrios de los poderes, pero también hemos perdido la legalidad, esa justicia, ¿verdad? Y esto ha impactado tremendamente en la inversión extranjera directa en nuestro país, pero también en la inversión interna. Esto quiere decir, los propios mexicanos hemos estado invirtiendo menos en nuestro propio país. Un tema de incertidumbre que ha impactado sin duda a la economía y sin duda a los trabajos. También vemos otro de los temas importantes que tiene que ver con lo que sería esta gran frase que hemos estado ya repitiendo para todos ustedes y que tiene que ver con el ladrón que te escoge y tú que escoges al mal político. Y esta frase que quiero poner en esta diapositiva para todos ustedes, en donde comentamos: un vulgar ladrón te roba el dinero, te roba el celular, te roba el carro o algunas otras cosas, mientras que el político te roba la salud, la vivienda, la educación, la pensión, la recreación, el trabajo y hasta la propia conciencia. El ladrón te escoge a ti, pero tú escoges al mal político. Y esta es una frase importante que quiero recalcar. El ladrón te escoge a ti, pero tú escoges al mal político. Regresamos en unos minutos. ...34 años de pasión... ...34 años de innovación... ...34 años de liderazgo... Lo más importante es el conocimiento, pues lo que es la construcción trae una gran complejidad, de ahí viene el tema de la experiencia. Garfer Arquitectos. Bien, pues regresamos con un tema importantísimo para el mundo, pero también para nuestro país. En un contexto en donde, pues México en 1917 creó una de las constituciones más avanzadas en temas laborales. Y pues a lo largo de grandes experiencias, varios otros países tomaron la experiencia mexicana y mejoraron por mucho
las cualidades y los beneficios para los ciudadanos. Y un tema importante que tiene que ver precisamente con este importante tema que tiene que ver con la eficiencia, la calidad de vida y varios otros aspectos en donde el hombre deja de ser máquina para convertirse en un elemento importante de creación de valor en las diferentes áreas y los diferentes países. Y pues tenemos que Estados Unidos precisamente en 1938 alcanza y legisla la semana de las 40 horas. Esto después de una gran experiencia que sobre todo se tuvo en Inglaterra y otros países europeos, en donde la jornada tenía que tener, además de un día para hacer labores domésticas, otro día para el esparcimiento y actividades que hicieran que ese ser humano pudiera crecer. Pero sobre todo pudiera tener ese esparcimiento de calidad y en muchos de los países con cero costos. Tenemos ejemplos como el Central Park en Nueva York, tenemos varios otros ejemplos mundiales de gran importancia en esas ciudades europeas, pero sobre todo aquí muy cerca, cuando éramos y veíamos el Balboa Park, ese lugar que se genera a través de una exposición mundial y una gran inversión de fondos internacionales y estadounidenses, pero también enfocados a ese crecimiento en la calidad de vida de los propios estadounidenses y sobre todo los indígenas. Y hoy por hoy han generado que esa ciudad sea una de las que tiene mayor atractivo para lo que es diferentes personas del mundo, precisamente por esa calidad de vida que ejerce. Y también, pues vimos también cómo el empleo formal y el empleo informal han estado generando un cambio en nuestro país, pero sobre todo en este reto que tenemos en donde pues el salario mínimo ha crecido en un promedio de 663.50 pesos diarios, que quiere decir cerca de 19.500 pesos al mes en un promedio para el Seguro Social. Pero sobre todo en una débil creación de empleo en nuestro país, en donde esto ha generado grandes retos. Y lo que es la economía informal ha crecido, y esta no genera ningún beneficio para ni los ciudadanos, ni tampoco para el crecimiento de un país como el nuestro. Pero sobre todo en un estándar en donde este último año la población económicamente activa creció 558,000 empleos necesidades de empleo. Y los empleos hicieron una pequeña fracción de esto. Esto quiere decir, para la gente que tiene trabajo se amplía la ventana, pero para aquellos que se ingresan al trabajo, la puerta se está cerrando. Y para esto tenemos un gran especialista que usted ya conoce, que aparte pues, de generar grandes contribuciones en lo que es el sector social, empresarial, en nuestro municipio, pues ha generado también una gran capacidad y un gran conocimiento en este tema. Y vamos a presentar precisamente, nuestro invitado es licenciado en Derecho. También tiene 2 maestrías, una en Derecho Constitucional y Amparo, otra en Derecho Laboral. Fue presidente de Coparmex, también fue presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali, también fue presidente de la Asociación de Abogados de Mexicali, presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información. También desde 1993 es miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE. Y damos la bienvenida precisamente a Ignacio Avilés Bustillos. Nacho, bienvenido a tu programa Metrópolis. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. No, pues para mí el orgullo de tenerte por acá con esa gran experiencia, ¿verdad? Y pues si hablamos del tema laboral, Ignacio Avilés Bustillos, pues es una gran referencia. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Benjamín, por las porras, pero pues aquí estamos. Muy bien, pues entre los temas que tenemos hay varios de gran relevancia. Veíamos en la introducción cómo diferentes países hacen una mejora en el contexto para que este beneficio social se pueda dar de manera eficiente y que las personas tengan más tiempo para fomentar esa calidad de vida. Una introducción sobre este tema que nos pudieras comentar. Esto deriva en el plano internacional desde que la Organización Internacional del Trabajo emitió unas recomendaciones, hubieron unos convenios para establecer la necesidad
de avanzar en el tema de la calidad de vida de la fuerza productiva del mundo. Y entonces hizo unas recomendaciones a los distintos países del orbe para que empezaran a revisar sus jornadas laborales y reducirlas. Como bien lo platicabas hace un momento, la intención era permitir más la recreación de los trabajadores, de las personas trabajadoras, y eso elevaría su calidad de vida según propuestas y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. México no ha suscrito ese convenio. Y distintos países, en base en esa inercia, como bien lo comentabas, Estados Unidos, pero incluso antes Francia, y en América Latina, Chile y otros países han venido avanzando en el tema de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué significa esto? En el caso mexicano, desde la Constitución de 1917, como bien lo comentabas hace un momento, se dispuso que se podría usar la fuerza productiva de un trabajador hasta 48 horas en una semana. Y después la Ley Federal del Trabajo reglamentó que las horas que excedieran de esas 48 horas durante una semana se consideraba tiempo extraordinario y había que pagarlos con una prima adicional, dependiendo si fueran 9 en una semana o más. Sería el pago que se realizaría, las famosas horas dobles o triples, ¿no? Cuando se eran de 9 en una semana. Y eso vino a presionar a México en el plano internacional para que pudiera avanzar en el plano internacional. Dejo el comentario ahí para que podamos... Pues muy interesante. ¿Y cómo veríamos el reto que tiene México precisamente en un ambiente en donde tenemos las mayores horas trabajadas, ¿verdad? En prácticamente de varios de los países, ¿verdad? Y sobre todo los que están incorporados a la organización, así es, ¿verdad? Pero también tenemos el récord de tener la menor eficiencia por hora. Ahí, ¿cuál es el primer reto que tenemos los mexicanos para poder implementar este importante cambio? Sí, de acuerdo con las estadísticas de la OCDE, México estaría quizás en el último lugar de los miembros de la OCDE porque emplea por persona más horas trabajadas durante un año, pero menos horas que aportan al PIB por hora, ¿no? En las aportaciones del PIB. Entonces, uno de los objetivos de la reducción de la jornada laboral, que ya es un hecho porque ya está plasmado en la Constitución, y únicamente estamos en la transición ahora de ajustar la ley reglamentaria del 123 constitucional para establecer ya las reglas, ¿no? de cómo va a operar esa reducción de jornada, cuyo objetivo sería tratar de dar esa mejor calidad de vida al trabajador, pero para incentivar incluso la productividad. Yo no estoy seguro que lo vayamos a lograr solamente porque lo establecemos en un decreto, ¿no? Creo que hay otros países que lo han logrado, han hecho otras cosas, no nada más incorporarlo en la ley y en establecer un deseo de tipo legislativo constitucional, sino que habría que profundamente analizar nuestra situación y ver cómo hacemos para que trabajando menos seamos más productivos, ¿no? Y esa sería una pregunta que habríamos de hacernos. Así es, y sobre todo países que avanzaron más rápido que nosotros en lo que sería aquel salario mínimo que precisamente te tocó ahí en Coparmex estar analizando con varios de nuestros amigos, ¿verdad? La propuesta de que en México creciera cuando teníamos aquel contexto en donde, yo recuerdo en aquel entonces, en donde Chile tenía cerca del equivalente a 196 pesos, Brasil tenía cerca de 150 pesos, pero México tenía en ese entonces un salario mínimo de cerca de 63 pesos. Y como bien Coparmex, ¿verdad? Y propuso e impulsó el incremento en el salario mínimo y esto ha generado un beneficio para muchos. Pero en un contexto, ¿verdad? Yo quisiera saber cómo le han hecho en aquellos países y cómo han mejorado la situación laboral para que precisamente esa eficiencia se dé de mejor manera. Platícanos de esas experiencias internacionales. Sí, bueno, en el caso de chileno, por ejemplo, en el caso de Chile, que es un ejemplo pues más reciente, porque Chile redujo su jornada en el 2001 de 48 a 45 horas y recientemente en el 2022, 2023 la redujo ya a 40 horas para ajustarse
al convenio las recomendaciones del OIT, pero ellos han venido acumulando otras propuestas, no simple y sencillamente venir a reducir la jornada, ¿no? Ellos establecieron, por ejemplo, en su legislación, que esas 40 horas pudieran ser distribuidas en algunos días y que la hora extraordinaria, o sea, no en los 6 días a la semana por descansar uno, sino pudiera ser en menos días, que en el caso mexicano también se puede hacer porque el artículo que se va a incorporar a la ley, el actual artículo 59 permite distribuir las horas de la jornada en sábado por la tarde, por ejemplo, para permitir el descanso, pero en el caso chileno va más allá y dice, si vas a laborar horas extras, puede convenir que esas horas extras se compensen con más días de vacaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, que puedas disfrutar de más días de vacaciones y no necesariamente con un pago extraordinario, ¿no? Y el pago extraordinario es distinto a la forma que lo establece la ley mexicana. Y son novedades que pudieran incentivar la productividad, porque estamos hablando de que si trabajas más, lo compenso por algún día de descanso, no por una prestación económica. Lo compenso trabajando, ¿sí me explico? Así y eso incentiva la productividad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, ahí veíamos también en los análisis que estuvimos y los estudios que estuvimos haciendo previos a esta entrevista, el modelo norteamericano, ¿verdad? También el modelo alemán y también el modelo japonés, que generaron beneficios y también incentivaron, y en cada uno de esos países lo adaptaron a su propia población y las características particulares. Y en un país, ¿verdad?, como el nuestro, en donde pues la parte social y la parte de la plática y la parte de la informalidad dentro del trabajo pues se da de manera bien alta, ya comentábamos en el tema de eficiencia. ¿Cómo poder lograr este gran cambio en donde las empresas hoy por hoy traen la gran responsabilidad de hacerlo, reducir las horas, eso de inicio, sin capacitación, sin cambios, sin ambiente correcto, pues genera un costo adicional para las empresas? Y en este caso, ¿qué están proponiendo los gobiernos para poder incentivar y generar ese ecosistema correcto para que esto se dé? Primero había que aclarar que nadie estamos en contra de que las personas trabajadoras puedan tener mejor calidad de vida. Y si eso nos lleva a reducir las jornadas máximas para que puedan tener más recreación, bienvenida. El problema es, como bien dices, es que no estamos haciendo ni proponiendo nada para tratar de elevar la productividad, que eso también implicaría aumento en la calidad de vida de las personas trabajadoras, de los mexicanos. Creo que en los últimos años hemos avanzado, y esto es un criterio jurídico, personal, no político. Hemos avanzado, pero con la ley del garrote. Hemos pensado que en vez de educar a nuestra gente, darle más herramientas, le imponemos más obligaciones a las empresas y les estamos cargando un costo sin establecer normas que faciliten, promuevan o motiven la inversión o las condiciones de trabajo. Yo puedo dar más condiciones de trabajo si va aparejado de mejores herramientas, apoyos oficiales y todo para que eso se pueda dar. Entonces, únicamente le estamos sumando obligaciones. Incluso en esta propuesta, si nos permite el tiempo, lo comentamos, vienen nuevas obligaciones para las empresas que ya han venido en las últimas reformas del 2012 hacia acá. Lo único que hemos hecho en la ley del trabajo es aumentar las obligaciones. Claro, hay beneficios, hemos aumentado las vacaciones, el salario mínimo, bien por ello, pero no hemos hecho ninguna norma para incentivar la productividad. Y eso. Entonces, es algo que nos debemos cuestionar, que debemos pensar, que debemos reflexionar para que sea una reforma integral. No estamos en contra de las reformas. Lo que estamos en contra son las reformas aisladas que pueden favorecer en un aspecto pero inhibir en otro, ¿no? Tema importantísimo, pero sobre todo en los esquemas en donde el ambiente correcto pues se genera, ¿verdad?, con los diferentes actores
y uno de ellos de gran relevancia son los gobiernos, en donde la salud, ¿verdad? La movilidad, el acceso a esa movilidad que sea eficiente, en donde no pierdan del tiempo ni sean costos altos, pero sobre todo también los esquemas de seguridad y todo lo que es lo que hablábamos hace unos minutos de los esquemas de esparcimiento y esas grandes inversiones que se requieren para que precisamente el tiempo adicional sea invertido correctamente y sea invertido en cosas positivas, como por ejemplo la salud, los parques, el ejercicio y otros temas más. Pero, y yo le agregaría la educación. La educación, tema importantísimo. La educación, sin capacidad. Hablabas de Japón, Alemania, los modelos exitosos en los que ellos han avanzado, pero si revisas sus estándares de educación, son diametralmente opuestos al caso. Entonces es un tema cultural también. El tema de la productividad, del trabajador, del descanso y todo, tiene que ver con un tema también cultural y en ello incide mucho la educación. Salud sin educación o educación sin salud nos lleva a un camino, a un abismo profundo. Y bien, el tema importante es, en nuestro país pues ya tenemos décadas con esta jornada laboral de 48 horas. ¿Cómo es que las empresas pueden ir modificando esta jornada laboral e irla reduciendo paulatinamente sin que este impacto sea tremendo para las propias empresas? Esa es una muy buena pregunta. Primero, la propuesta constitucional, bueno, la reforma constitucional que ya está vigente, habla de una reducción gradual. Y el Senado ya aprobó la reforma a la ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo, que regula el 123 en este aspecto, y está por aprobarse en la Cámara de Diputados. Hoy hay sesión ordinaria, creo yo que hoy se va a aprobar, pues por las mayorías que tienen los partidos oficialistas, y porque el transitorio dice que entra en vigor el 1 de mayo, entonces pues les queda hoy y mañana, ¿no?, para publicarlo en el diario oficial, ¿no? Ya se aprobó en dictaminación en las comisiones y creo que nomás faltaría que se votara en el Pleno. Entonces ya es un hecho. Y esta reforma de la Ley Secundaria de la Ley del Trabajo, al igual que la Constitución, dice que la reducción se va a hacer en forma paulatina, en forma gradual. Si entra en vigor el 1 de mayo, en el 2006 no habría que hacer ninguna reducción, pero a partir del 2007 habría que reducir 2 horas, para que la jornada máxima sea 46 durante el 27, 2 horas para el 2028, que serían 44 horas la jornada máxima en el 2028, 2 horas más en el 2029, que la jornada sería 42 horas máximas durante el 2029, para llegar al 2030 con una reducción de 2 horas adicionales más para llegar a las 40 horas semanales que establece la Constitución. Pero ¿cómo le hago yo, empresa, para ajustarme? Así es. Que no me impacte o que si me impacte lo menos. Nosotros hemos hecho varios ejercicios, o sea, con nuestros clientes, con la gente que nos pide asesoría. Y es muy distinto una pequeña empresa donde tiene una sola horario, una sola jornada o 2, con aquellas que producen 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Porque esto te implica tener varios turnos e incluso turnos comodines para suplir, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer es, cada caso concreto, hacer una reingeniería y revisar. Por ejemplo, en una empresa que labora 24 horas, 7 días a la semana, tenían 4 grupos de personas trabajadoras, A, B y C, que eran rotativas, iban cubriendo 8 horas durante el día de la semana, y había un comodín que venía a suplir, por ejemplo, durante los fines de semana, y eran rotativas. Entonces a cada grupo le tocaba trabajar en el turno A, que era la que laboraba a tiempo extraordinario, porque la jornada, si es diurna, es 8 horas la máxima, si es nocturna es 7 horas la máxima, y si es mixta son 7.5 horas. Eso no va a cambiar. Entonces, lo que hacen es con turnos rotativos y cubriendo, y algunas de ellas cada cierto tiempo, en el caso cada 6 semanas, le tocaba trabajar tiempo extraordinario en el turno A, por así decir. Entonces, lo que propusimos es que durante el periodo de transición
ese turno pues se le pagara tiempo extra en vez de crear un turno específico para cubrir. ¿Y por qué? Porque pagando tiempo extra, cada cierto tiempo, el tiempo extra no es sistemático y entonces no acumula para el tema de las aportaciones a la ley del Seguro Social. O sea, no integra el salario porque no es sistemático, es cada cierto tiempo, es accidental. Y entonces salía más barato, más eficiente que siguieran trabajando esas horas extras y fueran aumentando hasta llegar a los 30, que crear un turno nuevo donde habría que inscribirlos en el Seguro Social y pagar las cuotas de seguridad completas cuando no generaba esto acá y entonces no movía si se su misma planta productiva. Pero se tiene que revisar cada caso concreto. Entonces la empresa al parecer va a decidir pagarte ese tiempo extraordinario que no excede de las 9 horas actualmente o de las 12 conforme también gradualmente se vaya aumentando las horas extras permitidas, porque ahora la propuesta legislativa es de 9 horas extras dobles, ahora aumenta a 12 a la semana y esas se van a pagar doble. Y de alguna manera eso también es un beneficio porque antes, después de 9 horas se pagaran triple, o sea, había 3 horas hasta las 12 que eran triple, ahora van a ser con costo doble. Y solo se van a permitir 4 horas extras a la semana, quiere decir triples, lo cual quiere decir que durante una semana únicamente se va a poder utilizar el servicio de una persona trabajadora hasta 16 horas extras en una semana, ¿no? Que se pagaría las 12 primeras dobles, es decir, si yo gano 100 pesos a la hora, me pagarían 200 pesos por esa hora doble, y si voy a la hora triple, pagarían 300 pesos por esa hora, ¿no? Y hay una novedad, o sea, se prohíbe tajantemente la utilización del servicio extraordinario en los menores de edad, ¿no? Bien lo comentabas hace rato en tu cápsula anterior, de que hay una protección especial para los menores y en eso pues, se ha seguido avanzando por los tratados que México ha suscrito, ¿no? ¿Y qué hay con respecto a los horarios de trabajo, ¿verdad? Y sobre todo el tema importante que tiene que ver precisamente con estos nuevos acuerdos y lo que hablabas ahorita sobre el tiempo máximo, ¿verdad?, que se permite. Quisiera que quedara muy claro sobre ese tema de horarios y su relación con el máximo tiempo permitido. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Sí, primero hay que tener en cuenta que de aprobarse conforme está la iniciativa de reformas a la Ley del Trabajo y como está actualmente la ley, porque en esa parte no ha cambiado, la jornada se establece en forma semanal, la jornada máxima. Y la ley dice que hay 3 tipos de jornada diaria. La jornada diurna, que es la que se trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. El tiempo empleado durante entre ese lapso es jornada diurna y esa es la jornada máxima, son 8 horas. Sí. Si se trabaja más de 8 horas, que exceden incluso en la suma las 48 horas, sería tiempo extraordinario. Luego viene la jornada nocturna, que es la comprendida entre las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y eso establece la ley que la máxima es 7 horas diarias, le reduce 1 hora porque se supone que biológicamente hay más desgaste trabajando en una jornada nocturna que en una diurna. Y cuando comprende horas de las 2, de la diurna y de la nocturna, se considera jornada mixta. Y para que sea mixta tiene que ser 3 horas y media o menos, menos de 3 horas y media de la jornada nocturna después de las 8 de la noche, porque si es 3 horas y media o más se considera jornada nocturna o turno nocturno, como le queramos decir. Pues nos llegan varios comentarios a favor de que gracias por la aclaración. Aquí precisamente del señor Arturo Villa, precisamente que era una pregunta que nos estaba haciendo al respecto. Muy bien. Y entonces esa pues se tiene que ajustar ahora a las 40 horas semanales. Los días de descanso a la semana no se modifican, sigue siendo un día a la semana, se procurará que sea de domingo, pero no necesariamente sea así. Cuando se elabore, se seguirá pagando el 25% de la prima dominical. Y entonces esas 40 horas hay que diseminarlas entre los 6 días de la semana. No se adoptó el sistema de la semana inglesa, que es 5 días de trabajo por 2 días de descanso. Seguimos 6 días por 1, eso no cambia. Okay, pero ahora pues no nos va a alcanzar las 8 horas por 6, que son 48 horas. Tendría que ser 8 horas entre 6 días, pues habría que ajustar
los tiempos, ¿no? Interesante, interesante. Y después de lo que es la aprobación que comentábamos precisamente en la Cámara de Diputados, ¿hay algún sistema electrónico para reportar estas horas? ¿Cuál es el cambio? Sí, hay una inclusión en la ley. Esto todavía no es ley, porque ya lo aprobó la Cámara de Senadores, como es reforma a una ley reglamentaria federal de la Constitución, requiere la aprobación de las dos cámaras. Sí. La Cámara Alta, iniciaron los senadores, ya lo aprobó, como tal presentó la iniciativa el Ejecutivo Federal, y ahora está en la Cámara de Diputados para su revisión y en su caso aprobación. Ya lo aprobó la comisión, solo falta que lo apruebe el Pleno, que podrá ser el día de hoy o mañana. Creemos que va a salir publicado a más tardar mañana en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces, la pregunta era, perdón. Básicamente en esa relación, porque estamos hablando del tema electrónico y el registro. Entonces se incluye... ¿Sí? Se incluye una nueva obligación de las empresas, por eso digo yo. Otra más. Otra raya al tigre, pues total. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo habla de las obligaciones de los empleadores. Y entonces se le agrega una fracción más para establecer que tienes que adoptar y tener un sistema electrónico para el registro de las jornadas. Esos sistemas de que se checa la entrada y la hora de salida con la huella digital o con la iris de los ojos, etcétera. Algún sistema electrónico ahora va a ser una obligación. Obligatorio. Y la ley propone que la Secretaría del Trabajo va a proponer las reglas sobre cuál. ¿Y para qué es ese? Primero, para obligar a las empresas a tener una jornada para poder ser inspeccionadas y poder detectar si se está respetando la jornada máxima o el pago de horas extras que se deriven. Y si no se tiene ese sistema, va a ser acreedor de multas que van desde los 250 a las 5,000 UMAS, pues que estamos hablando de una cantidad considerada por trabajador afectado, ¿no? Entonces pueden ser multas muy caras. Imaginemos una empresa pequeña que tiene 2 o 3 empleados, el costo que representa pues un sistema electrónico, pues no va a estar muy fácil. Entonces esperemos a que la Secretaría emita las relaciones porque deja ver que podría haber empresas exentas de dicha obligación, ¿no? Tema interesante, porque sí, el costo y el impacto que esto pudiera tener y sobre todo la manera de monitorearlo del gobierno, ¿verdad? Y pues en un ambiente como el que tenemos, en donde México pues escasamente está llegando al 0.8% en su crecimiento, ¿verdad? En donde la economía informal cada vez es más grande y está a punto de ser más grande que la formal. Aquí en este ambiente y sobre todo en una época en donde la inteligencia artificial está tomando un trabajo importante, en donde en segundos tienes pues un apoyo, ¿verdad?, asistencial, ¿verdad?, que antes no se tenía. Bajo este ambiente, ¿cuál es tu perspectiva de este cambio que se está implementando por la regulación o por los aspectos constitucionales y las leyes mexicanas en el ambiente en el cual se está presentando? El uso de la inteligencia artificial pues es una herramienta que puede ser útil, pero a la vez puede generar problemas. No cualquier persona tenemos la habilidad o el acceso correcto al uso de la inteligencia artificial y hay que capacitarse. Volvemos otra vez al tema de la educación, hay que capacitarse en sus herramientas. Creo yo que el gobierno en este momento pues está haciendo uso de esa herramienta para poder fiscalizar y eso no lo vemos mal porque finalmente es una obligación constitucional contribuir al gasto público y hay que hacerlo conforme a las leyes. El tema que podamos advertir sobre ello es que se empiece a generar actos de corrupción, terrorismo fiscal, extorsión, bajo la lupa de una inteligencia artificial que pueda detectar algo que pudiera ser aparentemente ilegal, pero que no lo es porque pudieras tener tú alguna evidencia de que no es lo que parece, sino lo que en realidad es, y que no te van a dar oportunidad de probarlo, te van a cancelar o bloquear todas tus cuentas por una mera presunción de un aparato o de una inteligencia artificial que bien pudiera pues haber hecho una ecuación
equivocada. ¿Has hecho una consulta a la inteligencia artificial? Varias veces, sí, claro. Y algunas veces esto no es correcto. Por supuesto, pero por supuesto. A mí me ha pasado mucho que hago una consulta y me cita normas vigentes, pero que no son aplicables al caso concreto porque no estaba vigente en el momento que sucedieron los hechos. Entonces, pues, tiene que ver también cómo alimentas a la inteligencia, cómo hace el robot la ecuación de los análisis, y si adopta un régimen legal que aparentemente tiene vigencia, fuera derecho positivo, pero que ya no está vigente y que aplicaría otra norma por el principio de retroactividad de la ley, ¿no? Sí. Entonces puede suceder, ¿no? Y es un reto que tenemos. Por supuesto. La humanidad, no nada más. Por supuesto, por supuesto. Vamos a ir a un corte comercial para regresar precisamente con este importante tema que tenemos para todos ustedes. Regresamos en unos minutos. ...34 años de pasión. 34 años de innovación. 34 años de liderazgo. Lo más importante es el conocimiento, pues lo que es la construcción trae una gran complejidad, de ahí viene el tema de la experiencia. Garfer Arquitectos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente abordar este importante tema que tiene que ver con la reducción en la jornada laboral en nuestro país. Con nuestro invitado el día de hoy, Ignacio Avilés Bustillos, vimos y analizamos los diferentes contextos en países, ¿verdad?, comparativos con nuestro país, pero también aquellos que llevan ese liderazgo a través de los años. Y también comentamos que en 1917 México marcó una innovación en estos importantes temas laborales después de aquellas experiencias con Carranza, con Pancho Villa y esta gran experiencia que se pudo culminar en esa Constitución. Y también pues vemos cómo los diferentes países han hecho una labor adicional para mejorar el ecosistema y crear precisamente el ambiente correcto para que se den las cosas. Vimos ejemplos, ¿verdad?, sobre esos países, pero sobre todo también vimos otros muchos que tienen que ver con ese gran trabajo y ese gran reto que se tiene en México. Y sobre todo, pues en esto que tiene que ver en un contexto nacional, en donde la incertidumbre jurídica, por un lado, la tendencia a que un solo poder tenga el control, ¿verdad?, en nuestro país y se den cada vez más esa decisión por una sola persona o un solo partido, la falta de equilibrios, pero también vimos el tema importante que tiene que ver con esa eficiencia y calidad de vida para los mexicanos. Y pues la pregunta que esto nos obliga, Ignacio, tiene que ver, ¿el contexto está obligando a los mexicanos cada vez más a sumarse a la informalidad? Reto importante. No desde el punto de vista del derecho, Ajá. pero sí desde el punto de vista de la necesidad. En mi percepción, lo que está sucediendo es que ante la excesiva carga en materia impositiva, de seguridad social, de obligaciones de las empresas, genera una incapacidad en un buen sector de la población en sumarse a la economía formal, y entonces por necesidad trata de subsistir. Cada vez vemos más hieleras en la calle vendiendo burritos muy sabrosos, sí, pero cada vez vemos más comercios informales, ventas, ambulantaje, que no contribuyen al gasto público. Así es. Pero que si lo hicieran, pues prácticamente estarían inoperantes por la suma excesiva carga impositiva, que si bien debemos los mexicanos contribuirlo, pues tenemos que buscar normas y reglas para apoyar a esas MIPYMES, esas pequeñas empresas, con reglas especiales para poder generar autoemplearse. Si trabajáramos sobre eso y tratáramos de hacer una propuesta
muy propositiva, ¿verdad? Para nuestros gobiernos, para los empresarios, para todos, en donde cómo generar precisamente ese ambiente correcto para que la formación de empresas y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas se fomentara. ¿Cuál sería una recomendación? Yo creo que habría que establecer políticas fiscales, mecanismos especiales para emprendedores, para la gente que se autoemplea, que tiene su propio negocio, que no tiene una fuerza productiva importante o pesada, que bien pudiera ser él mismo trabajando con un empleado o dos, y entonces pudieran establecer un mecanismo de contribución especial para ellos. Ya existen regímenes como el simplificado del contribuyente, pero no hay nada en tema de seguridad social, en tema de aportación de vivienda, etcétera. Creemos que el gobierno debería establecer mecanismos para apoyar ese tipo e incentivar para que ese mercado informal pudiera pasar a la formalidad. Y eso beneficiaría también al país porque es contribuciones que se estarían aportando que no se aportan en este momento. Es gente que no tiene seguridad social tampoco. Y es importante, muy, muy importante el tema. Y sobre todo que lo vemos continuamente con esa falta de soporte, ¿verdad?, a la salud, pero sobre todo la gran preocupación hacia la vejez, ¿verdad?, que todos los mexicanos cada vez tenemos más, y sobre todo en estos cambios que ha habido en la normatividad y las pensiones y toda esta gran preocupación que está siendo incrementada por los mexicanos. Y si viéramos algún país ejemplo que te viniera a la mente en donde pudiéramos adoptar esas prácticas de manera ideológicamente sencillas. ¿Quieres que diga Dinamarca o no? No. Bueno. Hablábamos de Chile, hablábamos de Brasil, hablábamos de otros países, ¿verdad? Hay potencias y donde su propuesta en materia de seguridad social realmente es social, es pública. Hay ciertos países de Europa que curiosamente son potencias mundiales, ¿no? Los servicios médicos son de primera calidad. Y no le cuestan a la comunidad, tienen un acceso fácil, importante, rápido, ágil, con servicios de calidad. Creo yo que tenemos que avanzar hacia allá, pero para ello pues tenemos que fortalecer nuestro sistema productivo, nuestro crecimiento en el Producto Interno Bruto. Y es un tema muy, muy, muy complejo que no podría solucionarse con la simple disyuntiva de que imito a Alemania o imito a Dinamarca o imito a Suiza, sino que habría... O Dinamarca. O Dinamarca. Habría que sí revisar sus esquemas, pero a lo mejor no los podemos repetir porque no estamos en las condiciones de ellos. Así es. Entonces habría que ver qué acogemos y qué modificamos. Pero sobre todo, como comentabas hace unos minutos, el podernos concentrar en esquemas de salud, decíamos educación, vivienda, el tiempo libre y los lugares de esparcimiento para los mexicanos, ¿verdad?, de manera contextualizada. Claro. Contextualizada, yo diría complejamente contextualizada. Complejamente. Porque requiere de una decisión oficial del gobierno y romper una inercia que hemos avanzado en los últimos años, donde el gobierno dice, yo no batallo, te impongo a ti la carga, el sector productivo, tú te vas a fiscalizar, tú vas a crear escuelas si tienen más de 100 trabajadores, dispensarios médicos dentro de tus empresas. Entonces le traslado al sector productivo esas obligaciones que se supone que constitucionalmente por sus derechos humanos, derechos fundamentales, debería corresponder al Estado como un sujeto pasivo de los derechos humanos, fortalecerlo. Entonces, en cambio, creamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos débil, entregada. Digo, no lo digo yo, lo dice muchos mexicanos, donde debería estar haciendo el contrapeso, y esos contrapesos los están extinguiendo. Y el gobierno no resiste la tentación de trasladarse esas obligaciones a las empresas y a los ciudadanos, cuando los ciudadanos deberían limitarse a contribuir al gasto público y el Estado crear los mecanismos
de motivación necesario. Así es, así es. Bien, pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo, nos llegan más preguntas que ya no vamos a poder leer, pero también tenemos que agradecerte el que estés aquí con nosotros. No, gracias. Y sobre todo el de haber acumulado toda esa experiencia, ¿verdad? En las diferentes presidencias, más de 6 presidencias que has tenido, ¿verdad? Y sobre todo el compartirnos la gran experiencia y sobre todo ese aprendizaje acumulado que Ignacio Avilés Bustillos ha tenido durante los diferentes años y pues siendo un gran expositor sobre el tema especializado, además de materia constitucional, amparo, pero también lo laboral. Muchísimas gracias. Gracias, Benjamín. Y pues te vamos a seguir invitando, ¿eh? No, muchas gracias a todos, estamos a sus órdenes. Bien, pues nos despedimos y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, Presente y Futuro, con participación ciudadana. Hasta la próxima.